Bienvenidos a este nuevo episodio de Salud y Vida, el podcast donde hablamos de salud ocupacional y cómo proteger nuestro cuerpo mientras trabajamos. Soy Jimena Cabrera, médico ocupacional, y hoy vamos a hablar de un problema silencioso pero cada vez más frecuente, el síndrome de cuello de texto o también conocido como text neck. Comencemos. ¿Has escuchado hablar sobre el síndrome de cuello de texto? Tal vez ya lo estás sintiendo sin saberlo. Rigidez en el cuello, dolor en la parte alta de la espalda, dolores de cabeza frecuentes. Si pasas muchas horas de frente a una computadora o con el celular, esto te interesa. Vamos al detalle. En este programa analizaremos cómo identificar el síndrome de cuello de texto y sobre todo cómo prevenirlo. Hoy nos acompañará el Dr. Gustavo Cazorla, médico especialista en ortopedia y traumatología, con quien comprenderemos mejor cómo identificar y prevenir dicha sintomatología. El síndrome de cuello de texto es una alteración musculoesquelética causada por la flexión repetida y prolongada del cuello hacia adelante, mientras miramos pantallas, especialmente celulares y computadoras. Esta postura genera una excesiva tensión en la columna cervical y no es un problema menor. En posición neutra, nuestra cabeza pesa alrededor de 4 a 5 kilos, pero cuando inclinamos el cuello 45 grados, esta carga cervical puede llegar a más de 20 kilos. Imagínate tener una mochila colgada en el cuello varias horas en el día. Según la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, entre el 60 y el 70% de los trabajadores que usan pantallas presentan síntomas musculoesqueléticos, especialmente en el cuello y la espalda alta. La Organización Mundial de la Salud también ha reconocido a estos trastornos musculoesqueléticos como una de las principales causas de ausentismo laboral a nivel global. Un estudio publicado en The Spine Journal del 2023 mostró que el 79% de los jóvenes entre 18 y 34 años reportan molestias cervicales asociadas al uso prolongado de las pantallas. En ambientes laborales, las pantallas de visualización de datos son responsables de más del 30% de las consultas médicas laborales por dolor del cuello. ¿Cómo reconocer si tienes el síndrome de cuello de texto? Atención a estos síntomas. 1. Dolor o rigidez en el cuello al final de la jornada. 2. Dolor que se irradia hacia hombros o parte alta de la espalda. Dolor de cabeza de tipo tensión que se inicia en la base del cráneo. Disminución del rango del movimiento del cuello. Sensación de pesadez o contractura constante. Y si se deja avanzar, puede evolucionar hacia hernias cervicales o atrapamiento de nervios. Ahora, lo más importante. ¿Cómo lo prevenimos? 1. Ergonomía del puesto de trabajo. La parte superior del monitor debe estar a la altura de los ojos. Evitar inclinarse hacia adelante y mantener siempre la espalda recta con apoyo lumbar. Usar teclado y mouse a la altura de los codos. 2. Micropausas activas. Cada 30 a 40 minutos levántate, estira el cuello, gira los hombros. 2 minutos de movimiento pueden prevenir 2 horas de dolor. 3. Uso del celular. Sosténlo a la altura de los ojos, no en la falda ni sobre la mesa. Usa comandos de voz y manos libres para reducir el tiempo de pantalla manual. 4. Fortalecimiento y estiramiento cervical. Ejercicios suaves de movilidad cervical, fortalecimiento isométrico como empujar la cabeza contra la mano sin moverla. 5. Capacitación periódica. Implementar charlas y pausas activas en los lugares de trabajo. No es un lujo, esto es prevención. Buenas tardes con todos. El día de hoy estamos abordando un tema importante que es el síndrome de cuello de texto y nos está acompañando un experto en el tema. Tenemos la grata sorpresa de contar con la presencia del doctor Gustavo Cazorla. Él es un médico especialista prestigioso en nuestra comunidad, en nuestro cantón, y él es un médico especialista en ortopedia y traumatología, con quien vamos a despejar algunas dudas acerca del síndrome de cuello de texto. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues como hemos estado conversando, esto del síndrome de cuello de texto puede parecerse que es algo que improbable de que suceda, pero estamos viendo cada día que es un tema que está presentándose con mayor frecuencia entre las personas que tienden a utilizar pantallas, computadoras, celulares, y en realidad es un incremento importante al respecto. En su experiencia diagnóstica, en su consulta, ¿se ha encontrado con casos del síndrome de cuello de texto o cómo también se lo conoce desde la parte traumatológica a este padecimiento?
Muy buenas tardes. Primeramente, muchas gracias a usted y al medio que nos está entrevistando generalmente. Es muy importante para nuestra sociedad aclarar un poco de las eh, necesidades que tenemos cada uno de nosotros como sociedad en sí. Bueno, el famoso cuello de texto, dentro de lo que es la especialidad de ortopedia y traumatología, se ha venido llamándose como síndrome cervical, otros lo llaman como Tex-Mex. Son problemas que generalmente viene abarcando una mayor cantidad de pacientes que se acercan a la consulta, tanto particular como privada. Y nosotros tenemos que tratar de solucionar esos problemas que presentan. Sobre todo hoy en día, lo que me ha llamado la atención es el que acuden pacientes jóvenes. Antes teníamos en su gran mayoría pacientes ya mayores de 50 años que presentaban estos dolores, pero ahora llama la atención que vienen ya personas de entre 24 a 35 o 38 años de edad. Sí, en realidad cada vez vemos por este progresivo uso de los celulares, de las pantallas, que no solo se lo hace desde la parte laboral. Creo que todos, por una manera de comunicarnos, utilizamos este tipo de medios de comunicación. Nosotros como médicos ocupacionales tenemos pacientes de distintas edades con ciertas molestias. Por ejemplo, cuando a usted le llega un paciente con un síndrome cervical o un síndrome de cuello de texto, ¿qué síntomas puede reconocer usted en la consulta en estos pacientes? O si usted puede determinar qué signos clínicos tempranos podríamos identificar en la consulta, por ejemplo, los médicos ocupacionales, para identificar prematuramente un síndrome de cuello de texto. Bueno, el síndrome de cuello de texto generalmente los pacientes vienen preocupados por el dolor. Nosotros como sociedad tenemos que ver que la tecnología está una vez más ganando mucho espacio. Entonces, el uso de dispositivos móviles, que es una de las principales causas de este síndrome, generalmente son los causantes de las molestias. Se habla mucho de dolores cervicales. Los dolores cervicales generalmente van a producir una contractura muscular debido a la posición que nosotros permanecemos cuando utilizamos nuestro dispositivo. Se habla que el cuerpo humano tiene que tolerar más o menos el peso promedio de la cabeza del ser humano es de 5 a 7 kilogramos. Así es. Entonces, la parte cervical tiene que tolerar ese peso. Entonces, en estudios hablan que cuando una persona utiliza un dispositivo móvil y tiende a flexionar su cabeza, generalmente ese peso se eleva a 22 a 27 libras, más o menos. Entonces, estamos hablando de que se triplica más o menos el peso que tiene que tolerar. Entonces, eso genera una distorsión, no solamente a nivel de la parte muscular que provoca una contractura, sino que a futuro puede provocar también dolores a nivel de la parte discal que está entre las vértebras, produciendo una inflamación discal e incluso hernias discales. Entonces, esto ya genera molestias no solamente en la parte muscular, sino ya en la parte neurológica, provocando amortiguamientos, provocando cefalea, y los dolores generalmente se irradian hacia el hombro, hacia las escápulas o pueden también irse hacia la región lumbar o hacia todo el miembro superior bilateralmente. Entonces, cuando un paciente viene, nosotros tenemos que darnos cuenta generalmente es joven. Y una persona joven es raro que tenga un problema de osteoartrosis o osteoartritis, Así es. que generalmente nosotros no vemos eso, vemos más en personas de la tercera edad. Pero cuando llegan pacientes jóvenes con dolores cervicales, cefaleas, mareos, uno tiene que obviamente entrarse un poco más en la historia clínica y conversar más con el paciente y preguntarle cuánto tú estás utilizando un dispositivo móvil o cómo es tu forma de trabajar, porque hoy en día se ha vuelto moda, sean educadores, sean personas que hacen negocios, abogados, médicos, el uso del dispositivo móvil, perdón, es de más o menos de 6 a 7 horas como tiempo promedio. Ujú. Entonces, estamos hablando de que por cada flexión que nuestro cuello realiza, la carga de peso que tolera más es de acuerdo a la flexión. 15, 30, 45 y 60 grados de flexión conlleva que venga el peso a 20, a 40, a 49 y hasta 60 libras en los 40 grados de flexión que le hablaba. Entonces, todo eso genera una contractura muscular importante. Sí, es importante tener en cuenta estas recomendaciones y, por ejemplo, ¿qué recomendaciones les podría dar usted a las personas que se encuentran mirándonos en este momento para prevenir este síndrome?
para prevenir estos dolores, estas molestias que puede generar el uso inadecuado de los dispositivos móviles, pantallas, computadoras? ¿Qué medidas usted podría recomendarles a la gente para evitar esto? ¿Cómo podemos prevenirlo? Claro, hay muchas maneras generalmente para poder prevenir. Se habla de que se debe hacer una reeducación postural primero. Así es. Uno tiene que darse cuenta en realidad cuánto está utilizando el dispositivo, cuánto está flexionando su cuello, porque se habla que una persona que generalmente flexiona mucho, el cuidado para nosotros poder seguir utilizando un dispositivo es elevarlo. Dice que se tiene que elevar el dispositivo a una altura, al igual que nuestros ojos, para Sí. poder nosotros evitar lo que es la flexión. Se habla también mucho de la actividad física. Las Ujú. personas tenemos que sumarnos a lo que es actividad física, porque de esa manera fortalecemos la musculatura y evitamos que el músculo se agote y provoque obviamente el dolor, que es la Ujú. respuesta que tenemos cuando nuestro músculo se contrae. Entonces, todo lo que es frío, lamentablemente vivimos en una ciudad fría, todo lo que es frío contrae la musculatura y conlleva esto a que el dolor sea el doble. En cambio, el calor beneficia, entonces Ujú. se habla mucho también de centros de fisioterapia donde nosotros podamos hacer un poco de rehabilitación en ese sentido. Eso es lo que yo les podría indicar a la sociedad para que de alguna manera se ayuden a este problema. Muchísimas gracias. Importantes recomendaciones. Y decirles en casa, el uso del dispositivo móvil es uno de los elementos por los cuales se está viendo en la actualidad una mayor cantidad de personas con estos problemas a nivel del cuello, que es la región cervical. Y como recomendación, el momento de utilizar el celular. La causa, como acaba de explicarnos el doctor Cazorla, es prácticamente mantener flexionada o inclinada nuestra cabeza hacia la pantalla, que sería de esta manera. Y claro, nuestra cabeza va a pesar mucho más y va a dañar nuestro cuello mientras mayormente tengamos flexionada nuestra cabeza hacia adelante. En esa circunstancia, la recomendación es siempre manejar el dispositivo móvil, como dice el doctor Cazorla, a la altura de los ojos. Esta es la forma adecuada de utilizar el dispositivo móvil para evitar una flexión o una inclinación de mi cabeza hacia adelante y que esto genere un daño a nivel de mi columna cervical y por ende todas las sintomatologías que acompañan a este síndrome. El dolor, el amortiguamiento tal vez de los miembros superiores, dolores de cabeza, mareos, entre otros. Importantes recomendaciones el día de hoy. ¿Algo más que nos quiera compartir, estimado doctor? Siempre indicarles a nuestra gente que realmente les interesa el tema, que el problema esto está en aumento. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que tratar de controlar los dolores que generalmente están generando. Aparte de lo que es dolores cervicales, tengo que decirles que esto está generando también dolores a nivel de los hombros, a nivel de los codos, a nivel de las muñecas, y cada uno tiene un síndrome que se llama Kerbein, por ejemplo, en las muñecas, Sí. epicondilitis en los codos Mm. y el síndrome cervical, que es la base principal de nuestro tema, que para ello nosotros tenemos que siempre sumar a nuestra actividad siempre en lo que es la relajación por medios físicos, el calor, las compresas químicas, acudir a hacer natación, generalmente una vez por semana cuando se puede, visitar un fisioterapista y sobre todo lo que es nosotros mismos concientizarnos en tratar de disminuir el uso de lo que es el dispositivo móvil para evitar que esto empeore. Nada más. Sí, y de hecho es súper importante lo que usted menciona, porque en consulta médico ocupacional tenemos muchos pacientes que llegan, por ejemplo, con dolor del codo. Empiezan y a veces uno se enfoca en que posiblemente es una mala postura del miembro superior, pero ya haciendo la exploración física, los signos clínicos que necesitamos, nos damos cuenta que el origen es del cuello. Entonces es súper importante tener en cuenta qué sintomatología voy presentando como para poder consultar con un médico traumatólogo y desde la parte laboral, obviamente, con los médicos ocupacionales. Mantener posturas adecuadas, actividad física, el peso también es importante Sí. en esas circunstancias, una alimentación saludable, es decir, estilos de vida saludable y obviamente la higiene postural en estos casos. Muchas gracias, estimado doctor. No sé si quiere compartirnos algo más como para terminar la entrevista. Sí, les agradezco a todos por la atención que han tenido sobre esta patología que es muy común y decirles siempre que en problemas que los seres humanos desarrollan siempre hay una razón y esa razón cuando es modificable se la puede realizar a tiempo.
evitar llegar a puntos extremos, por ejemplo, hernias discales a nivel cervical, que generalmente nuestros colegas, los neurocirujanos, tienen que llegar a lo que es el acto quirúrgico. Entonces, para nosotros poder evitar esos cuadros mayores, estamos a tiempo. Entonces, siempre nuestro cuerpo es nuestro gran amigo y nos avisa a tiempo que está presentando algún problema. Entonces, nosotros tenemos que siempre tomarlo en cuenta para que evitar que avance esta patología. Así que muchas gracias a usted por la invitación y al medio agradecerles una vez más. Muchas gracias a usted también por compartir con sus conocimientos, su experiencia en el tema. Esperamos que no sea la última vez o la primera vez que nos visita, así que le hemos de estar molestando. Con mucho gusto siempre para servirles. Muchas gracias. Si ya estás con síntomas, no todo está perdido. Aquí van las estrategias terapéuticas. Consulta médica temprana para descartar problemas mayores como hernias o compresiones. Fisioterapia. Es fundamental la técnica de relajación muscular, calor local y estiramientos dirigidos, ejercicio guiado, pilates, yoga terapéutico y ejercicios de control postural. Medicamentos si es necesario, antiinflamatorios o relajantes musculares en fases agudas. Corrección ergonómica permanente. No se trata solo de tratar, sino cambiar hábitos. En algunos casos, el uso de collarines blandos puede indicarse por muy corto tiempo, pero nunca como solución definitiva. Trabajar frente a una pantalla no debería significar vivir con dolor. Como médico ocupacional te puedo asegurar que la prevención postural es tan importante como una buena silla o un buen salario. El síndrome de cuello de texto es real y es frecuente, pero es prevenible. Si sientes que este episodio te fue útil, compártelo con tus compañeros de trabajo, con tu empleador o tu servicio de salud laboral. Recuerda que pequeñas acciones diarias pueden prevenir grandes problemas en el mañana. Soy Jimena Cabrera, médico ocupacional, y esto fue Salud y Vida. Nos vemos en el próximo episodio, siempre cuidando tu salud desde el trabajo. Síguenos por nuestras redes sociales de Diario Los Andes.